Can Yaman ha soltado la bomba sobre por qué Demet Özdemir sigue soltera y ojo, la verdad que cuenta no es lo que te esperas ni de lejos. Prepárate porque esto va a dar que hablar. Imagínate. Llevamos meses, o serán años ya, dándole vueltas a la vida amorosa de Demet. Que si ha vuelto con este, que si está con aquel, que si se rumorea tal. Y ahora, pum, sale Can Yaman, su ex, el que todavía tiene en vilo a muchos fans, a soltar unas declaraciones que uff. Para ser honestos, yo pensaba que iba a ser el típico comentario de está muy ocupada, o no ha encontrado a la persona adecuada. Pero que va. Can ha ido mucho más allá. Ha tirado de una sinceridad que ha dejado a muchos con la boca abierta. Ha insinuado que el problema no es tanto que Demet no encuentre pareja, sino qué tipo de pareja está buscando y lo que ella misma busca en una relación. Según lo que Can ha dejado caer, parece que Demet tiene unas expectativas, digamos, elevadas. No se conforma con cualquier cosa, y eso, que en principio es bueno, a veces complica las cosas. Él ha dicho algo así como que ella busca una conexión muy profunda, algo que va más allá de lo superficial, y que eso, en el mundo en el que se mueven, con las cámaras, la fama y el constante escrutinio, es súper difícil de encontrar. Y más difícil todavía de mantener. Muchos dicen que Can está intentando limpiar su imagen o peor aún, echarle la culpa a ella de su estado civil. Pero yo sospecho algo diferente. Creo que Can, después de haber estado con ella, y de conocerla íntimamente, está hablando desde la experiencia. Él sabe lo exigente que puede ser Demet, y no solo en el amor, sino en todo. Es una mujer muy apasionada, con las ideas muy claras, y eso impone, señores. Piensen en ellos dos. Eran la pareja de oro. Todos los querían juntos. Su química en pantalla era brutal, y fuera de ella, se les veía súper enamorados. Pero, ¿qué pasó? Nadie lo sabe a ciencia cierta, pero ahora, con estas declaraciones de Can, como que se empieza a entender un poquito mejor por qué las cosas terminaron. Quizás las expectativas de Demet, que él ahora menciona, eran demasiado altas incluso para él. Y volviendo a por qué está soltera, Can ha insinuado también que ella es muy independiente, muy autosuficiente, y que eso a veces intimida. ¿Quién quiere una pareja que no te necesite en absoluto? Pues quizás ella tampoco lo busca así, pero el mensaje que Can ha dejado es que ella no se conforma con migajas. Busca a alguien que esté a su altura, que la entienda, que la comparta, y sobre todo, que esté dispuesto a seguir su ritmo. Y claro, en la vida de una actriz tan exitosa como Demet, con viajes, rodajes y una agenda de locos, encontrar a esa persona, es una misión casi imposible. Lo que yo creo que está pasando es que Can, sin querer ser malo, ha puesto el dedo en la llaga de lo difícil que es para gente como ellos, con una vida tan expuesta y con tantas exigencias, encontrar una relación estable y profunda. No es que Demet no valga para estar en pareja, al contrario. Es que ella busca algo muy específico, algo que no se encuentra en cualquier esquina. Y si Can lo dice y él la conoce, pues hay que darle un poquito de credibilidad, ¿no? A mí me da la impresión de que Can está siendo bastante sincero. Ha pasado tiempo, las aguas se han calmado, y ahora puede hablar un poco más desde la reflexión. Y esa reflexión parece apuntar a que Demet tiene un listón muy alto, no solo en cuanto a cualidades de la pareja, sino en la intensidad de la conexión. Ella busca el para siempre y eso, señores, no se encuentra a la vuelta de la esquina, menos aún cuando eres Demet Özdemir. Así que la próxima vez que piensen, ¿por qué Demet sigue soltera?, recuerden las palabras de Can. No es falta de oportunidades, es exigencia. Es buscar la conexión de verdad. Es querer algo que realmente valga la pena, y no resignarse a tener cualquier cosa. Y sinceramente, ¿quién puede criticar eso? Ahora, la pregunta clave, ¿creéis que Can Yaman tiene razón al decir que Demet Özdemir está soltera por sus altas expectativas en el amor?